Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. En esas hojas que hay ahí, en el grupo de la izquierda, es solo para quienes quieren tener la hoja del primer miércoles, está en ese grupito, o la hoja del segundo miércoles, el siguiente grupito. Los que ya las tienen, pues están tranquilos. Pero por si alguien viene hoy por primera vez, pues la hoja del primer miércoles y la hoja del segundo miércoles. Y después acá está la hoja grande, así estilo como esta, que vamos a desarrollar hoy un poquito. Pero ya les digo yo en qué momento podemos o que alguien reparta o movernos un poco y decir, allá vamos. Bueno, queridas hermanas y hermanos, siempre el evangelista Marcos nos quiere poner en contacto con Jesús y quiere que le descubramos quién es. Y la pregunta que atraviesa todo el Evangelio sigue siendo, ¿quién es Jesús? Que ya la podemos ir personalizando cada vez más, si es que no lo hubiéramos hecho. ¿Quién eres tú para mí? ¿Quién soy yo para ti? Y Jesús siempre nos va a querer poner en contacto con el Padre. Así es que por eso nos unimos a su oración que nos conecta con el Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. El primer día, por hacer un rapidísimo repaso, nos acercamos a esa hoja donde estaban, como un guión, los núcleos de los capítulos. Después ya nos metimos un poco a leer el capítulo primero, segundo, tercero, sabiendo que en ese capítulo 3, versículo 6, es cuando ya Jesús, herodianos y fariseos se confabulan para matarle. El miércoles pasado nos preguntábamos qué es lo que ha ocurrido entre capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 3, versículo 6, para que ya quieran eliminarle, ya quieran matarle. Y desde esa óptica volvíamos a repasar un poco esos 3 capítulos. Siempre habíamos dicho que el capítulo 4 es una colección de parábolas, y que había ahí una parábola que solo la trae el evangelista Marcos, que no lo reproducen ni Mateo ni Lucas, y es esa en que un hombre pone la semilla en la tierra, se va, duerme, y la semilla ahí va creciendo, rompe la tierra y ya sale la espiga, el tallo. Dios sabe, porque es el dueño de las semillas y de las tierras y de los tiempos.
Y después habíamos hecho una mirada rápida al capítulo 5, que eran 3 milagros. Y el capítulo 5, esos 3 milagros eran 3 curaciones. Cuando Jesús se enfrenta a un hombre poseído por el Espíritu y le dice: sal de este hombre. Un eco de la curación que había tenido en la sinagoga de Cafarnaún en el capítulo 1. También una segunda curación con mucha gente que se aglomera, una mujer con pérdidas de sangre que le toca. Y Jesús, que ha notado que una fuerza ha salido de él, le dice: hija, tu fe te ha sanado. Y en ese capítulo 5, que solo hay 3 curaciones, llega cuando devuelve a la hija de Jairo, una hija de 12 años, y le dice, tomándola de la mano y levantándola: Talita cum, a ti te lo digo, niña, levántate. Ya habíamos iniciado lectura del capítulo 6 y ahora solo me detengo para caer en la cuenta de un puente que hay entre el capítulo 6 y el capítulo 8. Queda ahí en medio el capítulo 7 con unas características peculiares. El puente entre el 6 y el 8 es porque pronto, en el capítulo 6, después de que Jesús ha ido a Nazaret, se ha dado cuenta de que, a pesar de que parecía que se entusiasmaban con él, pues después toman distancia y no le creen. Después de eso, Jesús envía a sus 12 apóstoles. Y un poquito más tarde, cuando ellos ya regresan, llega el gran acontecimiento de la primera multiplicación de los panes, que está enmarcada en territorio judío y que todos son números de lo que ahí se maneja, números que tienen que ver con la idiosincrasia judía. Pero el puente nos lleva al capítulo 8, donde hay, nada más comenzar el capítulo, Jesús hace la segunda multiplicación de panes. Y esa segunda parece ser ya un territorio no judío. Y los números que Jesús ahí, el evangelista, maneja son números que significan cultura pagana. Porque así como sobraron cuando eran las multiplicaciones entre los judíos que se iniciaban al cristianismo, o por lo menos veían en Jesús una seducción y una atracción muy fuerte. Termina el capítulo 6 con que Jesús camina sobre el mar, símbolo siempre del mal. Y en el capítulo 8, en vez de ser 12 canastas las que sobran, son 7. Eso lo entiende más, es un número más del mundo pagano que se inicia también al cristianismo. Un detalle sobre lo que queda ahí en medio de ese puente, que es el capítulo 7. El capítulo 7 tiene una serie de discusiones entre Jesús y la mayoría son fariseos y escribas que han venido de Jerusalén y que quieren examinar a Jesús. Y le van proponiendo preguntas, cuestiones, y Jesús les va colocando a todos en su sitio. Y les va haciendo caer en la cuenta. Otra cosa es que se lo acepten y le crean. Que ellos que representan ese judaísmo rabínico está más lleno de preceptos humanos que rodean y en algunos momentos malinterpretan la ley de Moisés. Jesús va a ir siempre al núcleo, a lo más íntimo, a lo central de la ley de Moisés, porque al principio era, y ustedes luego lo han complicado, lo han mezclado de maneras que no era lo que Dios quería. Eso no le gusta al Padre.
Y tiene un detalle este capítulo 7, antes de que llegue la segunda multiplicación de los panes en el capítulo 8, y es que Jesús les deja a estos fariseos y escribas como diciendo: hasta aquí hemos llegado, suficiente por esta temporada. Y se va a la región de Tiro, más al norte, más hacia Siria. Y ahí quiere estar relativamente tranquilo, se supone que le conoce menos gente, pero se dan cuenta de que él está allí. Y una mujer sirofenicia, pagana, le pide que cure a su hijita. Y viene ese relato conmovedor, excelente diálogo entre Jesús y la mujer, donde la mujer le dice: de acuerdo con que tú tengas la prioridad de ir a los de Israel y a los más necesitados de Israel, pero estos que ustedes llaman perros, perras, que somos los paganos, y nuestros hijos, los perrillos, también estamos necesitados. Jesús se queda impactado con la fe de aquella mujer, que espera que Jesús pudiera cambiar un poquito e iniciar unas atenciones hacia paganos. Pues aquí lo hace Jesús, por primera vez según venimos en el Evangelio de Marcos. Dirigiéndose a los paganos, cura a la hija de la sirofenicia, alabándole su fe. Y también damos por hecho que su perseverancia, su entereza, su inteligencia y haber estado mano a mano, rostro a rostro, mirada con Jesús. Y a continuación Jesús, ya volviendo de esa tierra pagana, ya en la zona de Galilea, le aparece un tartamudo sordo, ante el cual él, con ese gesto de éfata, que significa ábrete, pues le hace que perfectamente escuche, hable. Esto es muy importante porque ese sordomudo también podía estar significando en la tierra ya de Judea, de Israel, que todavía Israel no oye bien. Israel no se pronuncia bien con relación a Jesús. Y Jesús nuevamente tiene un signo para Israel. Le abre bien los oídos, le capacita para que pueda tener palabras de reconocimiento y de fe. Este relato de la curación del sordomudo, que aparta a este hombrecito, le saca de donde están los demás, y solo tocándole con la saliva los oídos y la lengua, y con una especie como de gemido, le dice: éfata, ábrete. Al final todos se admiran y dicen: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. A partir de aquí, ya en el capítulo 8 y en adelante, Jesús no va a tener muchos encuentros con mucha gente, porque se va a dedicar preferentemente a instruir a los discípulos. ¿Por qué? Pues hay en el capítulo 8, después del momento en el que ha habido la segunda multiplicación de panes, una ida también más al norte de Judea, en Cesarea de Filipo, y allí va con sus discípulos. En el camino les pregunta: ¿qué dicen la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y le dicen unos que Juan Bautista, otros que Elías, que alguno de los profetas. Y ya directo y claro Jesús les pregunta a los suyos: ¿quién dicen que soy yo? Ustedes. Y Pedro contesta: tú eres el Cristo. Les mandó enérgicamente
que a nadie le hablaran acerca de él, porque todavía decir la palabra Mesías y Cristo traía confusión, traía complicaciones. Él ya lo había notado en esta primera parte del Evangelio. Estamos ahí inaugurando la segunda parte del Evangelio, donde Jesús, después de este instante, comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser probado y reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Y de esto ya hablaba abiertamente. Aquí comienza la segunda parte del Evangelio. Este es el quicio, con el primer anuncio de su pasión. En una de las hojas aparece resaltado que en el capítulo 9 hay un segundo anuncio de la pasión y el capítulo 10 el tercer y último anuncio de su pasión. En los capítulos 8, 9 y 10 tengan sobresalientemente estos anuncios es muy relevante, es muy importante. Jesús ya les está diciendo a los discípulos, en un contexto más de instruirles a ellos, de no perderse entre multitudes, de muchos menos encuentros con milagros o con signos portentosos. Pero es Pedro, cuando escucha este primer anuncio de la pasión, el que le dice inmediatamente, tomándole aparte a Jesús, que él reprende, como diciéndole, esto a ti no te va a pasar, lejos de ti que pienses esto, aquí estamos nosotros. ¿Cómo te va a pasar esto a ti si te hemos confesado ahora el Cristo? El Cristo no puede morir así, no puede ser mal juzgado, el Cristo no puede ser matado sin que Jesús todavía dijera que iba a ser crucificado. Pero también dice Jesús en los 3 anuncios de la pasión que será resucitado. Esto parece que no lo pueden, no lo encajan, y no saben preguntarle. Jesús ahí, aparte, puesto que aparte le había llevado Pedro para reñirle a Jesús, se vuelve y mirando también a los discípulos, reprende a Pedro. Quítate de mi vista. Le llama Satanás. Caramba, a Pedro no hace mucho que le ha llamado Roca. Le ha cambiado el nombre de Simón a Pedro. Ha estado un poco en la cabeza ya del grupo. Y le llama Satanás porque le está tentando a Jesús. Tus pensamientos no son los de Dios. Apártate de mi camino. A partir de ahí termina el capítulo 8 con un discursito precioso, pero tremendo, de Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y explica un poquito cuáles son las condiciones de seguir a Jesús. Nos metemos ya en el capítulo 9. Capítulo 9, nada más comenzar, echa una pequeña transición, porque ellos no tenían los números de los capítulos ni los números de los versículos, que esto empieza a hacerse en el siglo XIII y se avanza más en el siglo XV. Bueno, lo que sí que aparece claro es que Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a un monte alto, a ellos 3, y ahí se vive la transfiguración de Jesús. Momento extraordinario. Y a Jesús le ven resplandeciente, como todo blanco, sus vestidos como nadie podía blanquearlos. Y con Jesús aparecen Elías,
representando a todos los profetas, a todo el profetismo de Israel, y aparece también Moisés. Estamos acostumbrándonos ya a lo sobrio, escueto que es Marcos. Otro de los evangelistas sinópticos dice que con Jesús, Moisés y Elías hablaban de lo que Jesús iba a vivir en Jerusalén. Eso da a entender que estarían hablando de su pasión, la que Jesús ya ha anunciado por primera vez. Después de aquello, Pedro queda tan alucinado que es cuando se le ocurre decir: hacemos 3 carpas, uno para cada uno de ustedes. Se supone que los 3 discípulos se quedan ahí solo eternamente mirando, pero Elías, Moisés desaparecen, el cuadro se termina y Jesús les dice: vamos para abajo, tenemos que seguir. Este no es el lugar de quedarnos aquí conmovidos y como diciendo: qué bien se está aquí. Pero habían escuchado, como en una nube, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenle. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Para algunos, este relato significa un apoyo, una confirmación, una entrega total del Padre, que al iniciar la segunda parte del Evangelio le está volviendo a decir lo que le dijo al comienzo en el bautismo: tú eres mi Hijo amado. Dicho con otras palabras: Hijo, lo eres todo para mí. Hijo, yo soy todo para ti. Y que además de lo que signifique de consuelo y de fortaleza, porque son palabras que, aunque Marcos no lo diga, sí que lo dice en el bautismo, cuando aparece una figura como paloma, que es el Espíritu Santo que baja en Jesús, como que ese Espíritu Santo, sin volver a decir que baja en Jesús, Jesús ya lo tuvo, pero es el Espíritu Santo el que está consolándole. De parte del Padre se le asegura el consuelo, la fortaleza, la compañía. El Padre no le va a abandonar nunca. Aunque cuando lleguemos pronto a la pasión, que la iniciaremos el miércoles próximo, pues ahí lo que ocurre es que en Getsemaní, sus discípulos dormidos, a pesar de que Jesús les pide que oren y que estén atentos, que le acompañen, pues Jesús tiene unas oraciones tan íntimas, tan increíbles, tan tremendas, que nos superan a todos. Y donde ahí Jesús se fía del Padre, aunque ya no tiene palabras de confirmación de parte del Padre. Nos vendría a decir Marcos: ya las tuvo en la transfiguración. No necesita que el Padre continuamente le esté diciendo: Hijo, te amo. Y en la transfiguración volvió a decir claramente a los discípulos: escúchenle a mi Hijo. Tienen 6, 8 capítulos más para escuchar a mi Hijo. A ver cómo lo van a hacer. Bueno, después de esto viene otro milagro. De aquel mal espíritu en un niño, y el papá le dice: si te puedes compadecer de nosotros. Y Jesús se vuelve a compadecer. Verán en las hojas que es la 4ª vez que en el Evangelio de Marcos aparece la palabra compasión, traducida del griego, que es ese verbo explacnizomai, compadecerse, que es la palabra propia que ponen los evangelistas sinópticos para decir lo que Jesús decía del Padre, que es compasivo.
y lo que la gente dice de Jesús, que es compasivo como el Padre, y que Jesús ejerce esa compasión. Cura a ese niño, los discípulos le dicen que ellos no habían podido. Jesús ya ha expresado, porque además se le ha notado que se conmueve, que se compadece, pero solo les añade que esta clase de malos espíritus puede ser vencida con la oración. Con una oración tan íntima. Es que esto se lo tendríamos que estar rogando al Señor y al Padre continuamente. Concédenos aprender de la oración que tenía Jesús contigo, Padre. Padre, concédenos algo de esa oración tan íntima, de sintonía tan fina, tan toda la existencia puesta en tu corazón y tu Padre viviendo en Jesús. Llega el segundo anuncio de la pasión. Si en el primero fue Pedro el que le reprendió a Jesús y Jesús le tuvo que poner en su sitio fuertemente, pues aquí en el segundo anuncio de la pasión, que sigue instruyendo a sus discípulos y que iba caminando en Galilea sin hacerse ver mucho, porque no quería que se supiera, para que no le quitara tiempo de estar preferentemente instruyendo a sus 12. Pero en un momento les dice, el Hijo del Hombre será entregado. Aquí aparece la palabra entrega, será entregado. En el primer anuncio de la pasión no ponía ya entregado, es algo más. Entregado en manos de hombres, le matarán, a los 3 días de haber muerto resucitará. El segundo anuncio de la pasión es más escueto todavía. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. ¡Qué pena! Si estamos en algo tan clave, y Jesús nos lo dice con claridad, abiertamente, ¿qué pasa? Que los discípulos que ya tienen mucha confianza con Él, que han vivido muchos momentos, han vivido tiempos gozosísimos en curaciones, en las multiplicaciones de los panes, han vivido cómo Jesús ha vencido al mal caminando sobre el mar, dejando a las olas y a los vientos callados. No se atreven a preguntarle y quedan ahí bloqueados. Y esto no lo resuelven, les queda por ahí abajo. Por fin llegan a Cafarnaúm. ¿Y qué ocurre? Pues que él se ha dado cuenta que en el camino a Cafarnaúm, la ciudad donde tienen casa, pues discutían los discípulos entre ellos. Jesús les pregunta y ahora sí se atreven a decir que la discusión era por quién era entre los 12 el mayor. Y Jesús les dice, si uno quiere ser el mayor, el primero, se haga último de todos y servidor de todos. Y aquí viene la primera vez que Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos, lo estrecha entre sus brazos y les dice a los 12, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una síntesis preciosa de su evangelio. Volverá a repetir el gesto con un niño en el capítulo 10. Sigue hacia adelante, sin detenerme en algunos parrafitos más pequeños, vuelve a hacer una vuelta por Judea. Y de camino le presentan a unos niños para que les toque. Los discípulos reñían a los niños. Al ver esto, Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, como estos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él.
y abrazaba a los niños y los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Dos momentos exquisitos, donde la manera que Jesús tiene para abrazar a los niños está en griego en un verbo que es enankalisámenos, palabra que solo traen los sinópticos para mostrar lo especial, lo exquisito que es cómo Jesús abrazaba a los niños, porque la ponen solo los evangelistas cuando Jesús abraza a los niños, no cuando hay otros abrazos. A partir de aquí vienen una serie de dificultades. La dificultad ante las riquezas. Aquel joven que viene, que es rico, que le pide a Jesús alguna ayuda para la vida eterna. Y Jesús dice, la vida eterna la tienes asegurada, porque me has dicho que cumples toda la ley y se te nota que lo haces de corazón. Pero mira, si quieres ya lo mejor, si es que tú tienes deseos de vivir lo mejor o lo más profundo, si ponemos ahora la palabra radical o lo más radical, pero se te ve, Jesús le miró con amor. Pues vende, reparte lo que tienes a los pobres, vente conmigo. Le dice, sígueme. Las vocaciones de los 12 discípulos fueron así. Aunque estuvieran en una mesa de recaudación de impuestos, a Leví, tanto Mateo como Lucas le llaman Mateo a Leví, pues lo deja todo. Los pescadores lo dejaron todo. Y este le dice, si estás en esta misma línea, cuanto antes, ven conmigo. Y él se va triste. Es posible que Jesús también quedara triste. ¿Qué hay de impedimento en las riquezas? ¿Qué pasa? Se le quita libertad a la persona teniendo riquezas. Se centra más en sí mismo, vive más para sí mismo y sus riquezas y lo que le renten y lo que puede hacer con ellas. Pierde libertad, pierde deseos de una intimidad mayor con el Padre. Pues ahí estamos, que llega el tercer anuncio de la pasión. Iban de camino, ya subiendo hacia Jerusalén. Camino subiendo a Jerusalén. Estamos en el capítulo 10, pero el capítulo 11 se inicia con la entrada de Jesús en Jerusalén, subido en un pollino y la gente diciendo Hosana. Pues tercer anuncio, Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos por todo lo que Jesús decía y hacía. Le seguían, pero tenían miedo. Jesús tomó otra vez a los 12 y se puso a decirles, tercer anuncio de la pasión, que lo que iba a suceder. Miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Segunda vez, pero con más amplitud de detalles. ¿A quién será entregado? A los sumos sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, y vuelve a decir, y le entregarán a los gentiles, los romanos. Pilato. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Pero entonces podían decirle, ¿estás seguro de lo que dices? ¿Es esto lo que esperas vivir? ¿Es lo que quieres vivir? ¿Se podía dar un diálogo? Pues no. Fíjense qué reacción. Se acercan a Jesús, Santiago y Juan, los zebedeos, y le dicen que quieren sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿No se han enterado de lo que Jesús acaba de decir,
con las entrañas abiertas y el corazón vibrante, y ellos pensando en sí mismos. Qué mal nos va cuando somos discípulos y discípulas, que lo que más nos importa es qué va a pasar con nosotros, o dónde vamos a quedar nosotros. Ya Pedro no hace mucho también le había dicho a Jesús: ¿y con nosotros qué va a pasar? Y Jesús le tranquilizó, le consoló. Jesús le dice: ¿qué quieren que les conceda a los zebedeos? Que nos sentemos en tu gloria, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y pegan un salto increíble, a tu gloria. Mire, no se puede hablar de gloria hasta que no se vive la pasión, muerte, crucifixión. Ahí empezará la gloria. Incluso para el Evangelio de Juan, pero no es el caso de los sinópticos, todo ese camino de pasión, Juan lo lee ya como camino de gloria. No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado? Y ellos contestan: sí, podemos. Claro, si ahí dicen no podemos, pues se ha terminado la fiesta. Ellos le contestan: sí, podemos. Y Jesús les dice: el cáliz que voy a beber, sí lo beberán. Y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Fueron mártires. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía, concederlo, sino que es para quien está preparado. Y esto, los otros dos, Mateo y Lucas, lo amplían un poco más, diciendo: esto es voluntad del Padre, esto es decisión del Padre. Y Jesús se siente que le pertenece al Padre y que no ocupa su lugar, pero que el Padre se lo da todo. La humildad de Jesús es impresionante. Entonces los otros 10 empiezan a indignarse por lo que han hecho Santiago y Juan. Y Jesús les vuelve a reunir. Miren, los que son tenidos como jefes de las naciones, de cualquier nación, las gobiernan como señores absolutos. Qué pena. Pero así fue decapitado Juan Bautista, porque el señor absoluto de Herodes se le antojó. Pero no ha de ser así entre ustedes, porque los grandes oprimen con su poder. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea servidor. El que quiera ser primero entre ustedes, sea el más servidor. Se traduce directamente como esclavo. Y así fue Jesús. Tomó la condición de esclavo para lavarle los pies en la cena. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Es que, bueno, decirlo no es nada nuevo, es que todo es impactante, nada tiene segundo lugar ni tiene desperdicio. ¿Cómo termina este capítulo 10? Es lo último antes de entrar en Jerusalén. Pues ante las dificultades de los discípulos en acoger la intimidad con Jesús, les habla claramente de su pasión. La dificultad para ubicarse bien ante el Maestro que va a sufrir, y que esto no lo dice pues tocando las castañuelas, esto lo dirá con todo el sentimiento. Está comunicándole su intimidad, la intimidad de su mente y de sus entrañas a sus discípulos. Pues llega un ejemplo maravilloso, que es el ejemplo del último discípulo nuevo, Bartimeo, un mendigo ciego.
Bar siempre significa hijo de, Bartimeo, hijo de Timeo, que cuando escucha que Jesús pasa por donde él está ahí puesto todos los días, al borde de un camino, y que ese es Jesús, él sabría, tendría noticias de Jesús y podría esperar con toda esperanza. Si él me viera, si yo pudiera hablar con él, quizá me cure. Y entonces empieza a gritar. No grita Señor, no dice Cristo, dice Hijo de David, que es lo que un hombrecito normal y corriente podía decir, porque sería un hijo de David el Mesías. Pues igual que con los niños, que los discípulos les reprenden y no quieren que se acerquen, también a este le dicen que no grite. Pero Jesús escucha que hay alguien que está gritando diciendo: ten compasión de mí. Y le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenle, llámenle. Ahora no va a ser él el que diga: sígueme, o yo le voy a llamar. Son sus 12. Llámenle ustedes, que además son ustedes los que le han reprimido para que no grite. Es que no se le puede gritar, es que no se puede llorar, es que no se puede guardar silencio. Cualquier expresión le vale al Padre para escucharnos. Y entonces le dicen: ánimo, levántate, te llama. Él podría decir: pues a ustedes bien que les vendría un repaso. Nada. Arrojando su manto, el manto símbolo en la Biblia de la vida, de lo que ha sido tu vida, la deja como quien queda, no es que quedara desnudo, pero queda liberado de todo, libre ante el Señor. Dio un brinco y vino hacia Jesús. Entonces Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le responde: Maestro, que vea. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino hacia Jerusalén. Siempre que miro el reloj, temo un poco, porque voy a estar pensando que queda poquito. Entonces, de este grupo de hojas, algunos de ustedes que se acerquen y las repartan. Es la misma. Y ahí ya no pone capítulo 5, capítulo 6, ni pone capítulo 7, ni capítulo 8. Tampoco pone capítulo 9. Aunque sí, por una parte pone capítulo 9 y capítulo 10. La transfiguración y los otros 2 anuncios de la pasión. Y al final, Bartimeo, el nuevo discípulo. Pero es que esto que está ya un poco introducido, si vamos a la parte que dice la otra carilla, capítulos del 11 al final del 13. Y aquí hay una pequeña reseña del 11 y del 12. Miércoles que viene haremos una hojita solo para el 13. Y dice en la introducción de esa carilla: veamos ahora 3 jornadas de Jesús en Jerusalén.
después una parábola crucial en el capítulo 12. Y sabiendo que después de una serie de controversias en el capítulo 12 ante autoridades judías, vendrá el capítulo 13, que es un cambio de escenario, de género literario, el llamado discurso escatológico. Eso quedará para una hoja próxima el miércoles que viene, si Dios quiere. Ahora sencillamente colocarnos en 3 jornadas de Jesús en Jerusalén. Capítulo 11. Jesús entra en Jerusalén sobre un pollino. La palabra hosana más antiguamente era una petición de salvación, de ayuda ante el peligro de la guerra, el peligro de la peste, cualquier peligro fuerte. Pero después ya evolucionó. Y aquí no es tanto Señor, sálvanos, que podría traducirse así, Señor, sálvanos. Ya Jesús significa como nombre Dios salva. Sino que es más bien el regocijo, el entusiasmo hacia Jesús, que llega a su última semana de vida. Y esa semana de vida es la semana en Jerusalén. Y de una manera muy sencillita, Marcos nos da, no necesita poner versículos, porque nos dice que Jesús entra en Jerusalén sobre ese pollino. Entra también en el templo, vio lo que ocurre en el templo y más tarde sale con los 12 a Betania. Betania, la casa de Marta, María y Lázaro, muy buenos amigos de Jesús. Añado ahí a menos de 3 kilómetros, como para que caigamos en la cuenta que algunas veces es verdad que terminado su día en Jerusalén, o se iban a pasar la noche al huerto de los Olivos, al monte de los Olivos o al huerto de Getsemaní, o se iban a Betania. 3 kilómetros, el equivalente a 15 estadios. Pero al día siguiente vuelve al templo, segundo día de los 7 en Jerusalén. De camino ve una higuera con hojas, pero sin frutos. Otros evangelistas dicen es que no era tiempo de frutos, de higos. Pero lo que ocurre es que cuando llega al templo, con todo lo que él el día anterior había visto y se había fijado, pues echa fuera del templo a los vendedores, vuelca las mesas de los cambistas. Aquello es un espectáculo. Jesús les dice: esto se está convirtiendo en una cueva de ladrones. Pero lo importante que dice Marcos es: mi casa será llamada casa de oración y no una casa de comercio. También en un momento Jesús había dicho, citando profetas, Isaías y otros, que Dios Padre quiere misericordia y no sacrificios. Pero es que el templo estaba asentado en el culto a Yahvé con muchísimos sacrificios. Y los sacrificios significaban matar animales. Otra cosa es que dentro, en el centro del templo, esté el Sancta Sanctorum, donde solo tiene acceso el sumo sacerdote, y los cultos también en torno a ello de otros muchos sacerdotes en las horas y según la categoría de cada uno. Pero que el templo fuese un lugar que gobernaba el sumo sacerdote con los saduceos, que era la empresa de mayor ingresos que tenía Israel y especialmente que tenían en Jerusalén los dueños del templo, y que en los sótanos tenían pues unas reservas inmensas de oro, de plata y de cosas muy ricas, preciosas, grandes riquezas.
y que todo eso acumulado se agrandaba porque era mucho dinero el que entraba en el templo por los sacrificios. Entonces que Jesús, al segundo día de estar en Jerusalén, organice aquella huida de animales, de las vueltas a los cambistas, porque no se podía comprar ningún animalito, ni grande ni chiquito, si no cambiabas tus monedas normales de oro o de plata, o más chiquitas, a la moneda del templo. Ya en ese cambio el templo salía ganando, pero es que los precios no eran baratitos. Todo ese tinglado estaba ahí preparado y la gente, pues, ¿qué es lo que hacía? Quitando los muy pobres que podían llevar unas moneditas y les daban 2 pichones de paloma, y ese era su sacrificio. Pero al lado de eso veías cómo saltaba sangre cuando mataba a otros carneros y otros animales grandes. Jesús no vuelca los lugares donde están las jaulitas de las palomas y de los pichones, porque saben que eso es el tributo que pueden pagar los pobres. Lo que sí que dice es: quiten esto de acá. Pero lo otro ha quedado todo patas para arriba. Las autoridades judías buscaban cómo podrían matarle, y Jesús salió de la ciudad. No nos dice Marcos si fue a Betania, pero es muy probable que sí, porque al día siguiente, muy de mañana, pasan por donde habían pasado el día anterior y la higuera está seca hasta la raíz. Y le preguntan: ¿pero qué ha pasado acá? Si es que tú ayer la tomaste contra la higuera. Pues muy sencillito. Simbólicamente la higuera está significando el templo y está significando Israel, que tiene hojas, que por afuera parece espléndido, dentro no tiene frutos. Y no solo no tiene frutos, sino que es que está seca hasta la raíz y desde la raíz. No tiene vida. Este templo no tiene vida, no comunica vida de Dios. E Israel no tiene vida. Cuando habíamos visto a la mujer de los flujos de sangre, 12 años, con médicos y cada vez peor, o la hija de Jairo, 12 añitos, están significando Israel. Israel que se desangra, como decíamos el otro día, o Israel que muere. Y Jesús que es la vida, y que Jesús trae vida, y que Jesús, como veremos ya cuando se acerca más inmediato la pasión, mirando Jerusalén desde el monte, llora: Jerusalén, que matas a los profetas y a los que vienen a comunicarte una buena noticia, una buena nueva, y tú estás aferrado a lo tuyo y a tus intereses y a tus riquezas, porque al fin y al cabo el joven rico, él no quiso, pero es que toda la estructura del templo y de la ciudad está pensada para que no quieran recibir al Mesías. Quizás sea este el momento en el que lo dejemos por hoy. A Jesús, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le cuestionan: ¿con qué autoridad hiciste la expulsión del templo de ayer? Jesús, muy sagaz, les pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esto es muy importante, porque si era del cielo, resulta que ustedes no fueron a vivir ese bautismo de arrepentimiento y de conversión. Están muy mal. Y no le hicieron ningún caso al profeta Juan Bautista, signo de que es como que Elías ya vino
ante las tradiciones que decían que antes que el Mesías tenía que volver Elías. Y Jesús, a quienes le hace ese comentario, dice: Elías ya vino, Juan Bautista, e hicieron con él lo que quisieron. Pero si es que dicen que el bautismo de Juan era de los hombres, todos los que han ido con la fe en Yahvé a purificar sus pecados, a contarlos, a arrepentirse, a iniciar camino de conversión, vamos, les liquidan. Entonces, si ustedes a mí no me responden porque dicen no sabemos, Juan el Bautista, su bautismo, ¿de quién era? Pues ¿de quién iba a ser? Del Padre que se lo inspira, como manera de ser precursor de Jesús y del bautismo de Jesús en sangre y en cruz y en resurrección. Entonces, como no le responden, Jesús les dice: yo tampoco les digo con qué autoridad hice lo del templo, pero tengo autoridad para el templo. Viene a decir: yo soy anterior al templo y más grande que el templo. Aunque no va a ser por eso que le condenen. La condena llega en el Sanedrín cuando el mismo sumo sacerdote le dice: pero entonces tú eres hijo de Dios. Y Jesús le dice que sí. Y la gran blasfemia es para matarlo apedreado. Pero como ellos no quieren matarle apedreado, sino que quieren que caiga toda la justicia del Imperio Romano y muera en cruz, pues esa noche no le apedrean. El capítulo 12 comienza: seguimos en Jerusalén, con unas enseñanzas muy importantes de Jesús. Y así está puesto con un guioncito, una parábola que no está en el capítulo de las parábolas, que es grande, que es tremenda. Aquellos viñadores homicidas que matan al hijo, y que cuando Jesús la dice, los sumos sacerdotes, escribas, ancianos se dan cuenta que es por ellos y tratan nuevamente de detenerle. Pero ya como están sobre aviso de que el pueblo está muy con Jesús, aunque luego le inciten a ponerse en contra, pues prefieren no detenerle para que no haya ahí un escándalo tan cercano a la Pascua. Después cambian de estrategia. Ante la pregunta capciosa de fariseos y herodianos, aquellos del capítulo 3-6, sobre si pagar el tributo, aparecen ahora saduceos que niegan la resurrección, pero le ponen una trampa. Y Jesús les responde: están ustedes muy equivocados. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Abraham, Isaac, Jacob y todos, Moisés, Elías, están vivos en la vida de Dios Padre. Y un escriba que ha visto cómo Jesús ha ido respondiendo maravillosamente, de manera que ya nadie se atreve a preguntar, este escriba sí que le pregunta cuál es el mandamiento primero y principal. Y Jesús responde con 2 mandamientos. Se acercó uno de los escribas que le había oído discutir con todos y viendo cómo les había respondido muy bien, le pregunta: Maestro, entonces, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esto tiene también un trasfondo, y es que había suficientes rabinos y suficientes maestros de la ley que no se ponían de acuerdo, que tenían distintos énfasis en cuál era el principal mandamiento. Caigamos en la cuenta que había 613 preceptos que tenían los que quisieran ser judíos de ley. 365 eran por la negativa, lo que no debes hacer, y el resto, hasta 613, era lo que sí debes hacer. A las mujeres no se les enseñaba esto, sencillamente se les decía que había 365 preceptos de lo que no debían hacer.
porque había rabinos que decían que las mujeres no pueden con más, no les da para más. Con que sepan lo que no tienen que hacer es suficiente. Bueno, es que clama al cielo. Eso y otros muchos comentarios. Y termina con que una viuda pobre pone 2 moneditas, todo lo que tenía, para vivir como limosna al templo. Como diciendo, miren cómo se aprovecha el templo de todo, incluso de lo poquitísimo pobre que esta mujer da. Pues esta mujer está siendo un ejemplo nítido del Evangelio. Quedamos acá. Próximo miércoles, si hemos de retomar algunos de estos momentos tan importantes, pero es claramente la semana final. Y la semana final donde Jesús todos los días iba al templo, caminaba por allí, predicaba, enseñaba. Han querido matarle, han querido detenerle. Sigue diciendo la verdad del Padre, porque Jesús no es ahí un estratega raro que ahora dice voy a decir, no voy a decir, a ver cómo lo digo. Es el hombre Jesús lleno del Padre de Dios. El Padre Dios es el Hijo amado. Escúchenle por lo menos la última semana, pues la última semana todo lo que le escuchan es para peor, porque entonces se acendran en que han de matarle. Queda medio minuto. Anunciarles esta hojita, que ya si quieren pasan por acá y se les da. Esta hojita es muy sencilla, de un francés, Jean Delors, en los cuadernos bíblicos, que los franceses tienen cosas muy, muy buenas. Pues ¿qué he hecho? Fotocopiar una página donde está la primera parte del Evangelio y aquí fotocopiar la segunda parte del Evangelio. Y ahí van a ir viendo ustedes de otro modo la misma distribución y títulos y subtítulos, como para darnos cuenta de otros trabajos hechos mucho antes. Pues qué bien lo hacían, qué bien lo explicaban. Y les deseo que no tengan mucho frío al salir, que lleguen bien a su casa, que tengan mucha paz, que lo que puedan leer de nuestro queridísimo Marcos siempre va a ser bueno. En esta semana, desde el miércoles pasado a hoy, leyendo a ratitos y ratitos Evangelio de Marcos, me he dado cuenta de algunas cosas que nunca había caído en la cuenta de ello. Y que yo mismo me decía, pero Paco, ¿será posible? No te habías enterado de este detalle, no te habías enterado de este énfasis. No habías hecho conexiones con cosas de antes y ahora cosas después. Y prepárense, pueden seguir leyendo hasta el final el Evangelio, porque los capítulos 14, 15 y 16, después de la introducción que hagamos el miércoles que viene del capítulo 13, esos capítulos de las últimas horas de Jesús en Jerusalén son, ya lo sabemos, porque el Evangelio, el relato de la pasión del Evangelio según San Marcos se lee siempre en Semana Santa. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.